rogarles el favor de que estén de pie. Y vamos a irnos con la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, donde leímos inicialmente. Vamos a leer ahora a partir del verso 11. Leímos en la introducción los primeros versos. Hechos 3, estamos a partir del verso 11 en adelante. Voy a leerlos en alta voz, ustedes siguen la lectura mentalmente. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo en el pórtico llamado de Salomón, sin salir de su asombro, se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les entregase un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de refrigerio, y les envíe a Cristo, a quien ya a ustedes les fue anunciado. Tiempos de refrigerio es el tema sobre el que hablaremos esta noche en la voluntad del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Hay una hermana que nos visita desde la Iglesia del Señor en Valledupar. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Nos alegramos mucho que esté aquí. Bienvenida. Alabanzas a Dios. El capítulo 3 del libro de los Hechos es un capítulo espectacular en todas sus formas. Es una prueba fehaciente e irrefutable de que Cristo murió y resucitó. Además, que su poder no tiene límites, no hay fronteras, no hay distancias, nada que lo pueda limitar. Alabanzas a Jesús. Este capítulo 3, que se desarrolla en este suceso de la sanidad de un cojo que se da aquí, se desarrolla todo el capítulo 3, tiene que ver con esto, y el capítulo 4, y desemboca en la más grande conversión que se tenga noticias en la Biblia, y es que desemboca en la conversión de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los demás, siendo un número muy superior a los 3,000 del día de Pentecostés. Según el capítulo 4, allá desembocará en la conversión de 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Eso, en promedio, puede ser unos
12, 13.000 personas. Siempre las mujeres en todos los casos han sido más. ¿Sabe usted eso? Siempre han sido más. Y siempre los hombres hemos sido minoría en todos los casos. Y si no, cuente cabezas aquí y haga la prueba. En todos los casos. Y en el grupo que seguía a Jesús contaban cabezas y eran más las mujeres. Siempre ha sido más. Alabanzas al Señor. Entonces, ya ustedes saben lo que ha pasado. Son las 3 de la tarde y Pedro y Juan se aproximan al templo de Salomón para entrar a un lugar, una especie de corredor, conocido como el Templo de la Hermosa, un lugar donde los judíos piadosos acostumbraban a orar. Es ahí donde Pedro y Juan están entrando. Y acostumbraban traer a un hombre que había nacido paralítico, un hombre paralítico de nacimiento, decía, había nacido así, había nacido con una deformidad en sus extremidades inferiores, y era una cuestión de formación, una malformación que había tenido, y eso pues científicamente desde el punto de vista médico nada se puede hacer. Pero ese día que Pedro y Juan están entrando a las 3 de la tarde para orar, este hombre fijó en ellos sus ojos, tal vez extiende la mano, espera recibir alguna limosna de ellos, pero Pedro se queda mirándolo y le dice, míranos, no tenemos, este Juan no tiene plata, yo tampoco tengo, pero tenemos algo mayor que dinero, algo de mayor valor que la plata y que el oro. Tenemos el nombre de Jesús, que eso es mucho más que plata y oro. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, el hombre dio un salto, cayó en sus pies. Se le afirmaron huesos, tobillos, tendones, todo. Alabanzas a Dios. Un milagro extraordinario. Alabanzas a Dios. Un milagro es aquello que está por encima de lo natural. Desde el punto de vista natural, esto era imposible. Sobrenatural es Dios, que obra por encima de las circunstancias. Alabanzas al Señor. El hombre dio el salto, se le afirman tobillos, pies, tendones, huesos, todo. Y comenzó a saltar y comenzó a dar saltos y entró con Pedro y con Juan en el templo saltando y alabando a Dios. Toda la multitud que estaba allí en ese momento para la oración, las 12 del día, hay mucha gente en Jerusalén, las 12 de la noche hay mucha gente, pero a las 3 de la tarde hay más gente. Normalmente a las 3 de la tarde en Israel, en el templo y en el santuario antes, ofrecían la ofrenda de la tarde, que era un incienso exquisito que llenaba de aroma todo ese lugar y los alrededores. Y era la hora más asistida para la oración o para la ofrenda o el sacrificio en Israel. Y en estos días de Jesús pues no habían sacrificios tan voluminosos como lo había ocurrido en el pasado, pero la gente sí iba a orar, aún hoy. Estar hoy a las 3 de la tarde en Jerusalén, está el bullicio, el comercio, los comerciantes que venden incienso, que venden especies, que venden diversas cosas, porque eso es una cacharrería. La vieja Jerusalén es una cacharrería de árabes, pues de musulmanes y de gente de todos lados, ahí cacharreando, vendiendo cosas, vendiendo hierbas, vendiendo de todo. Pero cuando suene ese cuerno, el shofar, anunciando que llega la hora de la oración,
esa ciudad queda en silencio. Y usted ve la multitud, tanto del lado de los musulmanes de al otro lado, como de los judíos de este lado de acá, los musulmanes allá todos postrados, los judíos aquí apiñados al lado del muro, orando. Es la hora de la oración y eso es por montones de gente. De ahí que se imaginan cómo estaría ese templo a esa hora. Si se llena ahora esa muralla y la plazuela ahí que da la entrada a la muralla para orar, ¿cómo sería en ese entonces en todos esos alrededores, en todos esos pasadizos alrededor del templo? Llenos de gente a la hora de la oración. Y toda esa multitud que estaba ahí a esa hora, para la hora más sagrada de la oración en Israel, vieron al cojo saltando y lo vieron alabando a Dios y lo reconocieron que era el que por años habían visto pidiendo ahí limosna a la entrada. Y también reconocieron que ese Pedro y ese Juan habían estado con Jesús. Alabanzas a Dios. Y quedaron que no podían salir del asombro. Es decir, se les fue hasta la respiración, viendo lo que había ocurrido y sin poderlo negar. No es un truco, es verdad. Ese es el paralítico que hemos conocido todo el tiempo. Y ese Pedro y ese Juan son los que antes conocíamos al lado de Jesús. Alabanzas al Señor. Y llegó la gente y pone los ojos y quedan admirados. No miran al paralítico, sino que miran a Pedro y a Juan, como diciendo: uy, qué tremendo poder. Con los ojos abiertos, como un pobre sapo que había una vez debajo de una piedra. Alguien, por maldad, por lo que sea, le puso una piedra encima, una piedra grande, a un pobre sapo, y el sapo quedó con las patas estiradas. Y de pronto alguien pasó por ahí, se compadeció del pobre sapo y le quitó esa piedra de encima, y el sapo pegó un salto y se queda mirándolo con los ojos abiertos así, como diciendo: uy, qué tremendo poder el que tiene este hombre. ¿Ah? Le quitó esa carga con la que él no había podido, se la removió como nada y la tiró a un lado. Tal vez esos estaban también como el sapo. Qué tremendo poder tiene este Pedro y Juan. Pero Pedro les dice: varones israelitas, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder y virtud este hombre hubiera sido sanado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, envió a su Cristo. Y ustedes, en vez de recibirlo, lo negaron delante de Pilato. Y cuando Pilato decidió ponerlo en libertad, ustedes escogieron que más bien Pilato les entregara un homicida y que el Cristo fuera crucificado. Pero a ese que ustedes entregaron, ustedes que son los que mataron al autor de la vida, Dios lo levantó de los muertos. Y este Juan que está aquí conmigo y este Pedro que ustedes ven, somos testigos. Nosotros vimos al Cristo resucitado. Alabanzas a Dios. Al que ustedes mataron, nosotros lo vimos resucitado. Comimos y bebimos con Él. Somos testigos de que Él está vivo. Alabanzas a Jesús. Y por la fe en el nombre de Jesús le ha sido confirmada a este hombre. La fe en ese nombre es la que ha obrado para la sanidad de este hombre que ahora está aquí, sano en presencia de ustedes. Alabanzas a Dios. ¿Qué sanó a ese hombre? ¿La piedad de Pedro, de Juan? ¿O el poder en el nombre de Jesús, el Cristo resucitado? Alabanzas al Señor. Ahora, yo sé
Pedro dice, yo sé, pero sin embargo yo sé una cosa, que ustedes y sus gobernantes entregaron al Cristo a muerte por ignorancia. Sé que lo hicieron por ignorancia. Pero si pueden reconocerlo, si ahora reconocieran que por ignorancia cometieron tan grave pecado entregando a muerte al autor de la vida, y si ahora decidieran arrepentirse de todo corazón y convertirse a Dios, Dios enviará tiempos de refrigerio. Alabanzas a Dios. ¿Qué significaría ese tiempo de refrigerio? Que Dios de nuevo les enviaría a su Cristo. Alabanzas a Dios. Y Dios envíe a este que ustedes entregaron, el cual de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Que Él les envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado. Tiempos de refrigerio. ¿Qué es refrigerio? Nacionalmente hay un problema, que hay un dinero que muchas organizaciones del extranjero y alguna pequeñita parte por ahí del presupuesto nacional del gobierno ha sido aprobado para la alimentación de los niños de extrema pobreza, como en La Guajira y otros lugares, y en el Chocó y demás. Claro que eso se ha ido a otros bolsillos. Y ese dinero se ha dado para acá, para el refrigerio de los niños. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para el refrigerio de los niños. Cuando decimos refrigerio en nuestro medio, ¿a qué nos referimos? Que vengan esta tarde, esta tarde a un programa que hay refrigerio. ¿Qué le están diciendo? Que va a haber las medias onces que dicen en Bogotá, o algo que dicen en Antioquia. ¿Cómo lo llaman en la costa? Refrigerio se llama en la costa. Medias once en Bogotá, algo en Antioquia y refrigerio en la costa. Entonces, eso es lo que entendemos por refrigerio. Nosotros, en nuestro medio, en nuestra cultura, entendemos esas tres cosas. Claro, algo, medias onces y refrigerio. Ahora, en la Biblia, ¿qué es refrigerio? ¿Qué es refrigerio? A la luz de la Biblia, ¿qué es refrigerio? ¿Es eso mismo o es otra cosa? ¿Qué es refrigerio? Refrigerio, de la palabra griega, es una fuente de agua fresca, donde aquel que está a punto de morir por un coletaje de calor puede beber. Ese que está a punto de morir por un colapso de calor, llega a una fuente de agua fresca y puede beber. ¿Cómo se siente después que se refresca? Alabanzas a Dios, siente refrigerio. Eso es refrigerio. Ese que muriendo de sed llega a una fuente. Ese que muriendo de ansiedad llega a algo que le produce paz. Ese refrigerio es ese que está sacudido por una prueba, como si fuera una espantosa tormenta. Pero de momento, en medio de la tormenta, hay una calma. Y en esa calma siente a Jesús que le dice: no temas, que yo estoy contigo. Alabanzas a Dios. ¿Cómo se siente? Siente esa paz interior. Refrigerio. Alabanzas a Dios. Siente refrigerio, siente descanso, siente gozo a pesar de la tormenta. Alabanzas a Jesús. Imagínese por un momento lo que sintió aquella viuda de Naín. Ese momento cuando, después de sentir la mano de Jesús que se posó sobre su hombro y le dijo: no llores. Y ese momento cuando ve a Jesús que se acerca
al féretro donde están los restos de su hijo, y deteniendo a los que lo llevan le dice al muchacho: muchacho, a ti te digo, levántate. Y el muerto se levanta, y Jesús lo toma, lo saca de ahí y se lo entrega vivo de nuevo a su mamá para que se regrese a la casa. ¿Qué sintió esa mujer? ¿Qué sentiría esa viuda en su corazón? ¿Se imagina lo que sintió? ¿Ah? ¿Qué sintió? Toda esa tormenta, toda esa angustia, todo lo que estaba viviendo, todo ese cesó, todo ese luto, todo ese vacío, y ahora de nuevo con su hijo hacia la casa. ¿Se imagina lo que siente en el corazón esa mujer? Eso no es refrigerio. Eso no es refrigerio. Ese no es el verdadero refrigerio. Alabanzas a Dios. Ese momento cuando Marta y María ven a su hermano salir de esa tumba vivo, y luego conversa, y luego camina con ellas, y luego se regresa a la casa, no es refrigerio. Alabanzas a Jesús. Si eso no es refrigerio, ¿qué es refrigerio? Alabanzas a Dios. Lo que sintió esa mujer pecadora cuando Jesús la defiende ante estos que la acusan aquí alrededor, y dirigiéndose a ella le dice: mujer, tus muchos pecados te son perdonados, puedes irte en paz. ¿Cómo se iría esa mujer a la casa? Imagino que siente que camina sobre el aire. Alabanzas a Dios. Es tal el gozo, es tal la paz, que parece que caminara por encima de las nubes. Hay refrigerio, hay refrigerio. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo, el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue un tremendo refrigerio. Estaba en una vigilia. Estábamos en una vigilia por allá en una capilla, por cierto, en un campo, una capilla en una vereda, y habíamos ido hasta allí para orar. Alabanzas a Dios. Yo había llegado temprano a orar. Antes que llegara la mayoría, yo estaba allí y me había puesto a leer las palabras de San Lucas 8 en el diálogo de Jesús, o lo que pasó con aquella mujer que sufría la hemorragia de sangre de hacía 12 años. Y especialmente me centré en el momento que Jesús le dice: ten ánimo. Ten ánimo. De eso hablábamos hoy en el ayuno. Hay gente que quiere recibir algo de Dios y llega con ese desánimo. Yo les decía, hay gente que llega: hermano, es que yo tengo un problema muy grave, ore por mí a ver qué pasa. Pues no va a pasar nada. Ay, hermano, ore por mí a ver qué hace el Señor, hermano. Pero con ese estado de ánimo ya está anunciado que no va a pasar nada. Ahí mejor decirle al hermano: hermano, no llame a los hermanos que oren por usted, llame a la funeraria. ¿Sí? Es mejor que llame a la funeraria. Jesús dice, lo primero que le dice a la mujer es: ten ánimo. Y recuerdan las palabras que le dijeron al ciego, que antes lo habían reprendido para que callara, y cuando Jesús lo mandó llamar al ciego Bartimeo, le dijeron: ten ánimo, levántate, te llama. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y yo estaba leyendo eso esa tarde y comencé a sentir un gozo, una paz tan grande, que yo me preguntaba: pero ¿por qué estoy sintiendo? Es decir, estoy en el lugar donde he venido muchas veces. Estoy en una vigilia y he estado muchas veces en una vigilia, pero esta noche estoy sintiendo algo diferente. La gente la veo normal, pero es en mí que está pasando algo diferente. Todos los restos yo los veo igual que siempre, pero en mí hay algo diferente. Tenía un gozo, tenía una alegría, tenía una felicidad tan grande. Alabanzas a Dios. Aleluya. Y luego comenzó el devocional. Más adelante pues ya comenzó el devocional en la vigilia, primer devocional de la noche. Y yo seguí sintiendo ese gozo. Y esas palabras
como de Jesús en mi mente que se repetían: ten ánimo, decir lo que yo había leído, ten ánimo, levántate. Y yo estaba cantando, pero pensando en esas palabras, y en un momento dado me fui, ya no estaba aquí. Alabanzas a Dios, sentí ese gozo tan grande en mi corazón. Primero comencé a sentir como si una lluvia fresca cayera sobre mi cabeza y me corriera. Hola, qué extraño. Estaban leyendo ahí la palabra de Dios, yo sentía como que algo, y en un momento dado me alcé. Después de que estuve varios minutos hablando en otras lenguas en la presencia del Señor, alabanzas a Dios, yo quedé con una paz tan enorme y un gozo que por lo menos por 8 días yo sentía que caminaba sobre el aire. Aleluya, alabanzas a Dios. Sentía que no estaba aquí, que yo como que seguía por allá arriba en la presencia del Señor, como en un tercer cielo. Aleluya. Qué refrigerio, qué descanso, qué felicidad para el alma. Alabanzas a Dios. Y lo he vivido tantas veces así, de otras maneras. Estar bajo presión de ciertas circunstancias y en medio de esa presión sentir un momento esa paz, esa presencia sublime de Jesús llenar mi vida. Alabanzas a Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Es que los problemas se acabaron? No, no se acabaron. Los problemas siguen ahí. ¿Sabe qué pasa? Que ya no me asustan, que ya no les temo. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. ¿Por qué ya no les temo? Porque siento que Jesús ya me dio la victoria sobre ellos. Entonces no me asustan. Que vengan ya no me atemoriza, porque siento que Jesús ya me dio la victoria. Cuando David salió para allá para encontrarse con ese gigante, David no va temblando de miedo. Él va seguro, va tranquilo, va confiado. Sabe que Jehová de los ejércitos ya le dio la victoria. Él va seguro que ya Dios le dio la victoria y por lo tanto él no está temblando. Que tiemble el gigante, pero David no está temblando. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, porque el gigante lo ha desafiado. ¿Crees que yo soy un perro y vienes a mí con piedras? Con palos y con piedras, ¿es que tú vienes a mí? Es un irrespeto para un guerrero de la talla mía. Hoy le daré a comer a las aves del cielo tu cuerpo. Pero David le dice: yo no vengo a ti con espada como tú la traes, ni con jabalina, ni con nada de eso. Yo vengo a ti con un arma más poderosa. Yo tengo un arma más poderosa. Y todavía sigue siendo el arma más poderosa. El arma más poderosa no se la inventaron los gringos para destruir a Japón. No, señor. El arma más poderosa la tiene el pueblo de Dios y la conoce el pueblo de Dios. El nombre poderoso del Dios vivo y verdadero. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. Esa victoria fue apoteósica para David. Pero otro día él vivió una situación. Los años pasaron y se le presentó una circunstancia complicada a David.
Otra vez estar bajo presión. Había pecado contra Dios y el pueblo afuera está gritando: mátenlo. La gente pide la cabeza de David. Ellos están pidiendo la cabeza de David. Mátenlo. ¿Se han leído los Salmos 33 y 37? A veces solamente leemos el 51, pero lea esos. Ahí el pueblo está pidiendo: mátenlo. Es culpable. No merece vivir, merece la muerte. Y él está bajo esa presión. Aleluya. No sabe qué decidirá el pueblo, los jueces, pero el pueblo está pidiendo que lo maten, que es culpable y tiene que morir. Eso es estar bajo presión otra vez. Y en medio de esa presión y de esa incertidumbre, si finalmente lo sacarán y lo lapidarán en plaza pública a pedradas como tendría que morir un adúltero, él más bien se acerca a Dios. Entre tanto que el pueblo decide, él se acerca a Dios. Que me muera, que me den piedra, pero que yo muera en paz con Dios. Si muero y muero perdonado, me muero tranquilo. Alabanzas a Dios. Por eso el Salmo 51 comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué le pide que tenga? ¿Cuáles son? ¿Qué razones les pone a Dios? ¿Qué justificaciones para que Dios tenga misericordia de él? ¿Qué puede exhibir? Señor, ten piedad de mí porque acuérdate que yo vencí a Goliat. No, eso no vale ahora. Señor, acuérdate de mí porque recuérdate que yo soy el gran cantor de Israel. No, eso no vale nada. Ningún mérito vale nada en la presencia de Dios. Señor, acuérdate de mí porque mira, acuérdate que yo fui el que recogí todo ese poco de plata y oro y piedras preciosas para la casa que se va a construir aquí en Jerusalén. Eso ante Dios es basura, no vale nada. Aleluya. Entonces no le dice a Dios, él no tiene ningún argumento para exhibir delante de Dios que Dios tenga misericordia por esto, porque es que yo esto, porque es que yo aquello, porque es que yo nada vale. ¿Sabe por qué le pide a Dios que tenga misericordia? Conforme a la multitud de tus piedades. No por los méritos de David, sino por esas piedades infinitas y profundas de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, no a la multitud de las obras mías, sino de tus piedades. Borra mis rebeliones. Alabanzas a Dios. Esconde tu rostro de mis pecados, por favor. Borra todas mis maldades. Señor, es que yo reconozco, yo no estoy discutiendo aquí contigo, no vengo a justificarme y a decir que no soy culpable o que la culpa la tuvo la vaca. No, Señor, la culpa no la tuvo la vaca, la culpa la tuve yo. ¿Sí o no? La culpa es mía. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Alabanzas a Jesús. Entonces, ¿cómo sería ese instante? Hay un momento cuando David siente que Dios lo ha perdonado. ¿Cómo será ese alivio que siente, ese descanso que siente cuando siente que a pesar de lo grande de su pecado, Dios lo perdonó? Miremos el Salmo 32 por un momento, el Salmo 32. Y veamos este instante cuando él siente que ha recibido ese perdón.
Bienaventurado aquel, ¿y quién es aquel? David, cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. ¿Y qué más hizo Dios? Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová ya no culpa de iniquidad. Puede ser que el pueblo lo siga culpando, pero Dios ya no lo culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Alabanzas a Dios. Mientras cayó buscando humanamente una salida, devanándose el cerebro a ver, busco desesperadamente una salida. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras buscó una salida como hombre, una salida humana, que él pudiera encontrar una salida legal desde el punto de vista humano para hacerse una defensa adecuada, pero no la encontró en ninguna parte. Entonces recurre a Dios. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego dice, ¿qué hizo entonces? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, ¿qué dijo? Confesaré. ¿A quién es que se confiesa? Le voy a confesar al sumo sacerdote, le voy a confesar y me voy a confesar con el sumo sacerdote y le voy a pedir que me diga que te salvó, o con el cura, o con el obispo, o con quién. No con Dios. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién le va a confesar sus transgresiones? A Jehová. Y mire cómo cierra. Y tú perdonaste. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué se siente? ¿Que Dios apenas lo va a perdonar o que ya lo perdonó? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alabanzas a Dios por esto, es decir, por esa razón de que Dios perdona aún al más miserable pecador. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Definitivamente Dios es nuestro refugio. Refugio en la enfermedad, refugio en el problema, refugio en la culpa, refugio en cualquier angustia, en cualquier circunstancia de la vida. Definitivamente Él es nuestro refugio. ¿Cuánto nos refugiamos en Él? Y el día que nos refugiamos en Él, sentimos paz, sentimos gozo, sentimos alegría, sentimos felicidad, sentimos descanso. Nuestra alma bebió la fuente deliciosa que fluye de la presencia de Dios y nos llenamos de un gozo inefable e indescriptible. ¡Cuán sublime es la presencia del Señor! ¿Cuántos hemos vivido momentos lindos en la presencia de Jesús? Les voy a rogar que estén de pie. Vamos a orar en este momento. Si hay alguien que está en medio de una tormenta, aquí le tengo a aquel varón que es como la sombra del gran peñasco frente al impacto de la tormenta, del viento que describió Isaías. Jesucristo es como la sombra de gran peñasco. Los árboles reciben el impacto de la tormenta, del viento, y se sacuden, se mueven, y algunos se arrancan. Pero un gran peñasco
no se inmuta frente a la presión del viento. El más grande huracán, Katrina, como el que casi acaba con Estados Unidos, a un peñasco no le hace nada. Jesucristo es como la sombra del gran peñasco que abriga y protege a todos los que hemos puesto en Él nuestra confianza. Aunque tiemble la tierra y todo el mundo se deshaga y aún se destruya hacia lo profundo del mar, en cambio nosotros no temeremos, porque Jehová es nuestro refugio. Refugio contra el turbión, refugio en la calamidad, refugio en el dolor, refugio en el problema, refugio en la aflicción, refugio en cualquier circunstancia por difícil de la vida. Él es nuestro refugio. A ver, ¿qué tal? ¿Tú eres mi refugio? Lo vamos a hacer, vamos a pasar del singular y lo vamos a hacer plural y lo vamos a hacer nuestro. Y vamos a decirle al Señor: Señor, tú eres nuestro refugio. A ver, ¿cuántos estamos seguros de que Él es? ¿Y cuántos lo hemos sentido? ¿Cuántos somos testigos de que Él ha sido? Él no es que lo va a hacer, Él ha sido, es y será nuestro refugio y nos librará. ¿De qué nos librará? De la angustia. Me librarás de la angustia. Y a pesar de estar en medio de la tormenta, comenzaría a cantar, a entonar cánticos de liberación. Aleluya. ¿Quién es aquel que ha sacudido por una tremenda angustia, sin embargo en medio de la angustia comienza a cantar canciones al Señor? Solo aquel que ha sido socorrido por Él. Soberano Señor Jesús, le damos gracias. Invocamos hoy tu nombre sublime y glorioso. Señor, tú sabes lo que yo no conozco. ¿Sabes quién está en esta hora en medio de una angustia? Es muy difícil. En una circunstancia sumamente complicada. En una incertidumbre como si estuviera en la peor encrucijada de la vida. Pero tú eres nuestro refugio. Todavía tú sigues siendo nuestro refugio. Nos guardarás y nos librarás de la angustia. Y aún en medio de las circunstancias que nos rodean, sabemos que toda esta tormenta pasará y de nuevo entonaremos alabanzas a ti, mi Dios. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Por grande que sea tu problema, Jesús es nuestro refugio. Por difícil que sea el momento que estés viviendo, Jesús es nuestro refugio. Y Dios enviará tiempos de refrigerio, de descanso, de paz, de solaz, a pesar de lo muy afectada que esté tu alma y tus emociones. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me deje reposar en tu amante pecho, mi Señor, esta noche, como el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz,
me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Señor, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, se conmueve el corazón al verte clavado en esa cruz por mis culpas y mi error. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Sí, Señor, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ser nuestra paz y por brindarnos momentos especiales de descanso, de felicidad, de regocijo y de paz aún en medio de la tormenta. Toda la gloria y la alabanza para ti, Jesús. Gracias a Dios. Hermanos, amigos, la paz del Señor con todos. No olvidemos los tremendos cultos que tendremos este fin de semana. El domingo todos a una estaremos aquí lo más temprano.